Hola amigos de Cultura Network, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando esta conferencia. En realidad creo que Dios está haciendo algo muy grande y muy bonito en la vida de tantos pastores y líderes que están escuchando acerca de cultura. Y es tan importante, tan sano, algo tan real en nuestra vida y también en la iglesia, y tan necesario de poder identificarla y de poder tenerla en nuestra vida. Así que es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Soy el pastor Ramón Chan y estoy muy contento porque creo que Dios va a hacer algo increíble en tu vida, no solamente en este taller, sino en cada uno de los talleres y también los paneles que estamos teniendo. Creo que ha sido una semana o estos días han sido espectaculares para nuestra vida, y quiero que puedas saber de que Dios va a traer algo nuevo, va a traer un despertar, va a hacer que realmente la iglesia empiece a brillar. El día de hoy quiero compartir algo muy sencillo, pero a la vez también resulta muy complejo, porque voy a estar hablando de cómo decodificar la cultura del corazón del pastor. Y suena un poco extraño el nombre, decodificar, ¿verdad? Y es porque como que está codificado. Decodificar es tratar de descifrar lo que hay en el corazón. Es tan importante que podamos entender que la cultura, Dios nos la ha dado a nosotros, los pastores. No es que nosotros seamos la cultura, sino que Dios nos las dio a nosotros para poder replicarla en esta identidad de la iglesia. El apóstol Pablo dijo una frase muy interesante. Él dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y creo que vamos a aprender el día de hoy algo muy grande con respecto a esto. El apóstol Pablo no está diciendo no mires a Cristo, todo lo contrario, él está diciendo yo soy imitador de Cristo, pero ustedes véanme a mí. Y es algo que tenemos que entender, que Dios te llamó, que Dios te escogió a ti, pastor, y Él puso en ti todo ese corazón que tú tienes por la iglesia. Esto es algo que nosotros no escogimos. O sea, yo no sé si es que alguien sinceramente estudió para ser pastor. Ahora, que tuvieras que estudiar teología o estudiar algún curso para tener herramientas es totalmente distinto, porque no creo que uno estudie para ser pastor. Ese es un llamado que Dios deposita en el corazón y luego la iglesia lo confirma, ¿verdad? Entonces, si hablamos de este llamado que Dios depositó, es algo único, es algo especial. No es igual al llamado de otro pastor o de otra iglesia. Dios depositó algo particular en tu vida. Y la idea es esta, que podamos decodificar lo que está codificado en tu corazón para poder sacar de ahí esta cultura del reino que viene de Dios, quien te llamó, quien te escogió y quien puso eso en tu corazón para poder hacer la iglesia. Ahora, muchos de nosotros dentro de nuestra formación como pastores, hablando de las herramientas que hemos tomado, de los estudios que hemos tomado, de los procesos en los que hemos estado viviendo, muchas veces nosotros no hemos considerado el tema de la cultura. Es más, sin querer la hemos pasado por alto. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en tres cosas que son buenas, que son importantes, pero que a la verdad luego de un tiempo no terminan siendo trascendentes. Ahora, son cosas que nosotros podríamos defenderlas con nuestra vida. ¿Cómo qué? Como la visión, como la misión y como la estrategia. Y cuando hablamos de estas tres cosas, toda nuestra vida, en toda nuestra formación, nos hablaron acerca de tener esta visión clara, tener la misión clara y las estrategias claras. Ahora, yo quiero que entiendas esto. La visión no te da identidad, te dice dónde quieres ir. La misión no te da identidad, solamente te dice cómo lo quieres hacer. Y las estrategias son las formas, cómo lo vas a hacer. Y básicamente estas tres cosas no te dan identidad. La cultura de lo que estamos hablando el día de hoy
es algo mucho más grande que solamente un norte. Es mucho más grande de cuánto trabajo vamos a invertir para alcanzarlo, ni qué estrategias vamos a usar. Estamos hablando de nuestra identidad. La cultura es igual, vamos a decir, hay mucha gente que lo llama perfume, aroma, valores, ADN, esta identidad que nos define. Y sabes, esta identidad que define a la iglesia y que debería estar presente dentro de todo lo que hacemos en la iglesia, y todo el mundo debería respirar esto, básicamente es algo que hemos pasado por alto, ¿ok? Y es algo muy sencillo, solamente tenemos que identificarlo preguntándole a la gente. Así que yo te diría a ti, pastor, ¿quiénes de las personas de tu iglesia tienen tu corazón? Quizás te pondrías a pensar en algunos cuantos, pero no podrías decir que toda la iglesia tiene tu corazón. Y esto no es algo que muchas veces nosotros los pastores le echamos la responsabilidad a la gente, ¿verdad? Sí, es la gente que no lee mi corazón. No, es la gente que no sabe identificar lo que yo siento. Y sabes, no es responsabilidad de la gente el leer tu corazón. Es nuestra responsabilidad como pastores el identificar lo que Dios ha depositado en nuestro corazón, que no es nuestro, sino es la cultura, esta identidad del reino, la cual tenemos que transmitir a las personas. Es así como que se cumple el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Escuchar que los miembros de nuestra iglesia digan: esta es mi casa, esta es mi familia. Y no porque tengan un letrero que diga bienvenido a casa, sino porque se sientan en su casa, se sientan identificados con su hogar. Y sabes, es muy importante que no pasemos por alto esto, porque esto es la respuesta a muchos problemas en la iglesia. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que tienes visión, tienes una misión bien clara, tienes estrategias. Es más, las estrategias las has terminado copiando de otros ministerios para que vengan a ayudarte, a complementarte, pero al final terminamos convirtiéndonos en un Frankenstein. Somos básicamente la copia de un montón de modelos y un montón de formas, creyendo que la iglesia así va a funcionar. Y quiero que entiendas algo. Al comienzo yo entiendo muy bien que es importante el poder tener modelos. Es importante el mirar una iglesia que te influencie, el poder copiar una estrategia, una forma. Pero luego esto simplemente se convierte en un modo, en una búsqueda continua de buscar algo nuevo. Y quiero que entiendas algo. La cultura no tiene que ver con una estrategia que esté funcionando en otro lugar. La cultura tiene que ver con que seas tú leal a ti mismo, leal a lo que Dios ha depositado en tu vida. Tú ya tienes todo lo que se necesita. Dios depositó eso en tu corazón. Nada más que no lo estás leyendo, está codificado. Tenemos que decodificarlo, y luego de decodificarlo tenemos que empezar a saber cómo comunicarlo, cómo transmitirlo, cómo ser intencional para que esto que Dios te dio particularmente se convierta en la identidad de la iglesia. Lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo la cultura cambia absolutamente todo. Ahora, no es fácil implementar cultura. Es difícil implementar cultura porque tú te tienes que convertir en este modelo que se requiere. Ahora, yo quiero que sepas esto, pastor. Si Dios depositó en ti la cultura, significa que se te va a hacer fácil a ti. Mucha gente le tiene miedo a los cambios. Es más, muchos de nosotros ya hemos estado involucrados en muchos cambios. Traemos una estrategia, hacemos un cambio en la iglesia. Vemos un modelo, cambiamos la iglesia, y estamos siempre en cambios y en cambios, pero también con una gran frustración en el corazón. ¿Cuál es la gran frustración? Cambiaste, pero no funciona. Hiciste igual
pusiste las luces, pintaste de negro, empezaste a hacer encuentros, empezaste a tener grupos pequeños, empezaste a hacer esto y aquello, cambiaste el lenguaje, cambiaste la forma, cambiaste el estilo y no funciona. Muchos pastores dicen, no, esa estrategia no funciona. Yo quiero que entendamos todos que el problema no tiene que ver con la forma, el problema no tiene que ver con las estrategias. ¿Sabes por qué? Porque a varias iglesias le funcionan esas estrategias. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando no tienes una cultura para sostener las estrategias, no funciona. Entonces quiero decirte, pastor, que no tiene que ver con copiar a otra iglesia. Aunque hay muy buenos modelos de iglesia. Lo que quiero decirte es que ya Dios depositó en ti todo lo que tú requieres para poder hacer la iglesia más increíble y más extraordinaria de todas. Yo hace prácticamente 1 año y medio llegué aquí a México y a la verdad no sabía que iba a estar metido en este tema de ayudar a pastores a descubrir su cultura. Es algo que personalmente me toca mucho el corazón porque hace 1 año y medio no tenía ni idea. Pero gracias a Dios en este proceso he podido conocer muchos pastores y he podido estar en este proceso de poder ayudarlos a descubrir, a decodificar su corazón. Y quiero empezar diciendo esto. Una vez leí en el libro de Vida con Propósito de Rick Warren acerca del llamado, ¿ok? La palabra llamado en el hebreo tiene un significado interesante. Significa grito desesperado en medio de un naufragio. O sea, el llamado es algo que grita dentro de ti. Muchas veces nosotros creemos que el llamado necesariamente tiene que venir de parte de Dios así, ¿verdad? Pero ¿sabes? Esto no es totalmente cierto. Ya Dios te llamó, ya Dios te escogió, ¿verdad? Así nos dice la Biblia, que tú eres la obra maestra de Dios, creado de nuevo en Cristo Jesús para hacer las obras que Él diseñó para que hagas tiempo atrás. O sea, literal, Él ya puso todo en ti. Y eso grita en nuestra vida. Ahora, cuando te pones en el contexto, en la idea de que es alguien en medio de un naufragio gritando, te vas a dar cuenta de algo. Las personas que escuchan el grito son las personas que están cerca de ti. Ahora, en un naufragio no hay nadie, ¿verdad? Uno está gritando, ¡auxilio! ¡Auxilio! Pero puede ser que alguien te pueda escuchar. Entonces, las personas que están alrededor de ti son los que escuchan tu grito. Pero, a veces el que no escucha su propio grito es aquel que grita. Es por eso que el día de hoy solamente te voy a enseñar un modelo, una forma. He hablado con muchos pastores sobre el tema, he tenido bastantes horas de conversación donde he podido no solamente recopilar información, sino he podido escuchar los corazones y muchos aún me han enseñado un montón con respecto a esto de decodificar. Y te digo, hay muchas maneras. El día de hoy solamente te voy a enseñar una y creo yo que es la más simple de todas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos para poder identificar la cultura y identificar la identidad de tu iglesia que está depositada en tu corazón? ¿Ok? Y quiero dejar bien claro esto. El pastor no es la cultura. No, Dios depositó, porque acuérdate, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Dios depositó su cultura en Pablo. Dios depositó su cultura en ti. Y básicamente eso es lo que tenemos que identificar. Y lo que hacemos es tomar un tiempo para sentarnos. Yo particularmente he visto cómo Dios ha sanado a familias solamente al estar hablando acerca de la cultura.
Ese ejercicio siempre lo hacemos, en mi caso, siempre lo hago con el pastor y su familia. Lo que hacemos es reunirnos en su casa o en la iglesia y básicamente juntarnos con sus hijos. Y aún todavía, si es que los padres están vivos, también con ellos. Lo que tomamos es un tiempo más o menos de 1 hora y media a 2 horas para conversar. Básicamente yo tengo un poco de preguntas acerca de las cualidades y los valores y algunas cosas que pueden decirme acerca del pastor, pero no el pastor, sino su familia, ¿ok? Porque quiero que entiendan algo, la cultura no es lo que tú quieres ser, sino la cultura es lo que tú eres, ¿ok? O sea, nadie puede llevar a un lugar que nunca ha ido, ¿verdad? O sea, no vas a hacer de guía a un lugar que tú nunca has ido. Entonces, Dios depositó en ti esa cultura especial y no es el querer o pretender ser alguien más, ¿ok? Es por eso que este ejercicio lo hacemos con la familia. El pastor no puede hablar en todo el ejercicio, básicamente está sentado aquí y sus hijos, su esposa y aún todavía si están sus padres. Ahora, cuando hablo del pastor, no solamente hablo de la persona del pastor, sino también hablo acerca de su esposa. Se hace el ejercicio de ambos, no solamente del pastor, sino que se hace el ejercicio de ambos. Y es así como la familia empieza a interactuar. Es así como los hijos empiezan a decir virtudes y cualidades. Ahora quiero que entiendas algo. La cultura solamente se construye sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Así que estas reuniones terminan siendo una reunión increíble de sanidad, donde aún hasta los hijos pueden descubrir cualidades especiales de sus padres que a veces por circunstancias o por cosas o por errores o por defectos no los han podido identificar. Quiero que entiendas, todo lo que viene de Dios es bueno. Y lo que Dios depositó, que es la identidad, la cultura de la iglesia, es buena. Entonces no puede ser construida sobre lo negativo, solamente sobre lo positivo. Ahora, lo negativo se llama una contracultura. Son un montón de cosas que hemos permitido, que no hemos corregido y que simplemente hemos dejado correr. ¿Ok? Esas son cosas que se tienen que arreglar. Son cosas que la cultura va a empezar a sanar. Lo verdadero va a ir sacando lo que no es. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es muy básico, pero solamente se construye sobre lo positivo. Voy a dar un ejemplo. Yo siempre le pregunto a los hijos, cuéntame, ¿quién es tu papá? Y ellos empiezan a enumerar varios valores. Y dicen, es servicial, es generoso, ama a la gente. Y pueden dar un montón de cualidades. Yo estoy simplemente con un blog escribiendo detalle a detalle cada cosa. Y luego de eso, le pregunto al pastor qué es lo que él opina de todas estas cosas. La gran mayoría de veces ya en ese momento los pastores están llorando y sus hijos también, porque empieza a haber una atmósfera. O sea, para que te des cuenta, la cultura, la identidad, la esencia, el perfume, el aroma empieza a disipar todas las cosas malas, básicamente todas las equivocaciones, errores. Y ahí mismo, ese día, hay sanidad. Entonces, es ahí donde empezamos a identificar todo lo demás, empezamos a poner nombres a las cosas. El ejercicio luego continúa con la esposa del pastor. Igual ella no puede hablar, y así es rotativo con los familiares, solamente en positivo. Luego de eso, lo que tomamos es todos los valores y nos empezamos a dar cuenta en las coincidencias, y nos empezamos a dar cuenta en las cosas que hay, que pueden tomarse, que se pueden añadir. A la verdad, nos metemos mucho a Google para ver sinónimos, para empezar
a poner palabras sencillas, porque la cultura no es que solamente tiene que ser súper espiritual, sino que tiene que ser sencilla, tiene que ser simple, para que cualquier persona nueva se pueda apropiar de esta cultura. Ahora, solamente hablo de el decodificar del corazón del pastor o de los pastores la cultura. Ahora, esto solamente es el primer paso, ¿ok? Porque luego de eso hay mucho trabajo. Tienes que saber cómo comunicar la cultura, y no tiene que ver con predicarlo solamente en un púlpito, sino tienes que saber cómo comunicar la cultura. ¿A quiénes? A tu equipo, a los más cercanos. Por supuesto, si ya tú has identificado que hay gente que no tiene tu cultura, entonces vas a tener que aprender a poder comunicar correctamente tu cultura. Hay muchos pastores que creen que el hecho de tener la cultura ya van a empezar a implementar cambios. Es más, utilizan la palabra cambios, y no tiene que ver nada con un cambio la cultura. Todo lo contrario. Básicamente siempre les digo a los pastores, no comuniquen la cultura como un cambio, sino todo lo contrario. Digan bien claro, esto es lo que somos. Entonces, en vez de crear resistencia, empieza a traer paz y tranquilidad a todos aquellos que escuchen que esto es lo que es la iglesia. Entonces, una vez que ya tú tienes decodificada la cultura, se te va a hacer más fácil cómo comunicarla, ¿ok? No solamente eso, sino que tú tienes que tener intención. O sea, la cultura es intencional. Básicamente es poner a trabajar a muchas personas que se alineen contigo, a muchas personas que sientan en su corazón lo mismo, para poder traer de algo abstracto a esta idea, a estos valores, a este ADN que tú tienes, y cómo plasmarlo en la iglesia de una manera simple, sencilla y fácil. Es así como la gente va a empezar a identificarse con la cultura de la casa. Es más, quiero que entiendas algo. Cuando tú empiezas a tener una cultura, te vas a dar cuenta de lo contrario. Te vas a dar cuenta de que hay gente que no tiene tu cultura. Y quiero que sepas que muchas veces nosotros como pastores y como líderes hemos escogido a personas que nos acompañen en el ministerio por diferentes habilidades, mas no porque tienen nuestra propia cultura. Lo que ocurre es que sin querer lo que estamos haciendo es crear resistencia sobre lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque como somos una casa, tenemos literal una misma identidad. No tenemos más identidades. Tú deberías escoger a tus líderes de acuerdo a tu cultura. Es más, yo te recomendaría que hay muchas personas que tienen muchos talentos y muchas cosas buenas, pero si no tienen el corazón de la casa, entonces no están llamados a representar a la casa. Es por eso que tienes que saber cómo escoger de aquí en adelante a tus líderes. Si esto hubiésemos sabido al inicio, ¿verdad, pastores? Si esto hubiese sido algo tan claro, quizás no nos hubiésemos equivocado al poner en liderazgo a personas que nunca debimos haberlos puesto. ¿Sabes? La cultura sana todo. Y no solamente es para instituir o poder decir, ¿sabes? Tienen que obedecer o tienen que hacer el otro. No, sino que en una cultura de confrontación, en una cultura correcta de poder confrontar las cosas con amor para que crezcan, no para derribar, sino para llevarla a mejor. Es ahí donde a veces podemos ver aún hasta cualidades en nuestros propios líderes que no representan la casa. Quizás voy a poner un ejemplo muy sencillo. Juanito habla mal de otra persona y de repente él es uno de tus líderes, pero siempre estuvo acostumbrado a hablar mal, y de repente ahora que ya hay una cultura en la casa, esta persona tiene que ser confrontada de una manera muy amable y amorosa.
¿Cómo qué? Simplemente decirle gracias por lo que haces, eres increíble, eres un buen siervo, pero sabes, la manera que actuaste frente a esta persona no representa a esta casa. Y lo que estás haciendo, básicamente, no es diciendo que se vaya a otra casa. Lo que le estás diciendo es, sabes, en esta casa nosotros somos así. En esta casa nosotros instituimos los valores, o sea, de nuestros líderes. Solamente quiero darte un ejemplo y con esto ya voy acabando. Qué bueno es, o qué bueno hubiese sido que si al comenzar el ministerio nosotros hubiésemos tenido este punto claro acerca de la cultura, no hubiésemos estado lidiando haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Porque a veces la iglesia se mueve, la iglesia hace un montón de cosas, pero si no está en la esencia, en la identidad de la iglesia, no te gastes en hacerlo. Porque no puede ser todo. Dios te dio una particularidad especial y esa particularidad es única e increíble. Y básicamente esa no tiene que ser tan general, puede ser específica. Voy a darte una idea acerca de los valores. Nosotros estamos, hablando de nosotros, mi esposa y yo estamos plantando una iglesia, estamos en un proceso de plantación. Si no fuera por el COVID estaríamos teniendo reuniones presenciales, pero estamos en un proceso de plantación, pero tenemos muy claro cuál es la identidad de la casa. Y solamente voy a leerla como un ejemplo, porque este es el ejemplo de lo que debería de salir este ejercicio que podría hacerse con tu familia. Ahora, este ejercicio lo puede hacer cualquier persona. Es más, todo el equipo de Cultura Network está listo para recibir una llamada tuya, para poder conversar contigo, para poder hablar y poder ayudarte a poder decodificar tu corazón. Así que mira, más o menos esto es lo que hemos identificado nosotros en la iglesia que mi esposa y yo estamos en proceso de plantación. Pero qué bueno tenerlo antes, ¿verdad? No después, sino antes ya más o menos vamos marcando la pauta de cuál es la esencia, la identidad de la iglesia. Y sabes, nosotros tenemos una fe agresiva. Nosotros tenemos amor por el servicio, tenemos pasión por la gente, tenemos gracia generosa, tenemos una alegría contagiosa, tenemos creatividad. Estas 6 cosas que acabo de leer definen nuestra esencia, definen nuestro olor, nuestra identidad. Ahora, el ejercicio siempre tiene que concluir de esta manera. Acuérdate, Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. O sea, yo imito a Cristo. Entonces, para que quede claro el ejercicio, si realmente funcionó, tienes que pensar en esto. En el caso mío, mis valores son igual a Cristo. Si cada uno de tus valores son igual a Cristo, entonces estás en el camino correcto. Eso significa que realmente estás tú representando esta cultura del reino. Ahora, lo maravilloso no solamente es saberlo, lo maravilloso es saber que esa identidad le da identidad también a las personas que van a la iglesia. ¿Sabes? Es muy triste cuando hay hijos que no tienen una identidad. ¿Sabes? Lamentablemente muchas ovejas no tienen una identidad. Es por eso que cuando hay una tormenta, cuando hay dificultades, cuando se aparece alguna otra iglesia cerca de donde estás, estas ovejas que están buscando una identidad se terminan yendo. Entonces, quiero que sepas esto. No tienes que ser igual a nadie. Tienes que ser leal a ti mismo. Y tienes que aprender a comunicar la cultura correctamente. Tienes que aprender a implementarla
intencionalmente, tienes que aprender a confrontarla amorosamente, te vas a dar cuenta de que poco a poco vas a ir viendo que la gente empieza a decir: esta es mi casa, esta es mi familia. Así que ha sido todo un gusto poder compartir el día de hoy. ¿Qué les parece si acabamos haciendo una oración, pastores? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este momento y gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Dios, que arda su corazón por conocerte más a ti, pero por sobre todo, Dios, el poder ver cómo han sido formados. Este llamado específico que tú has depositado, Dios, yo te pido que los rodees de las personas correctas para que junto con ellos, estos pastores, puedan identificar lo que hay en su corazón para así darle esta identidad increíble y maravillosa a la iglesia. Gracias, Señor, porque creo que va a haber cosas maravillosas ocurriendo en cada lugar, en cada iglesia de Latinoamérica. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Chao.